Agradezco mucho a Enrique Ochoa Reza, exdirigente del PRI, que esté con nosotros en la línea. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Te saludo a ti, a todo tu equipo de colaboradores y a través tuya a todo tu auditorio a nivel nacional. ¿Por qué no nos dice cuál es el análisis que tiene y cuál es lo que ve de riesgos para el partido después de esta decisión que ya parecía que no iba a pasar, pero finalmente sucedió? Esta es una farsa. Se ha llegado al extremo de aplicar una amplia cadena de ilegalidades para reelegir a Alejandro Moreno, el peor dirigente que ha tenido el PRI, por 4 años más. Y esto se ha impugnado ante las autoridades electorales, ante el Tribunal Electoral y ante el INE, precisamente para que detengan el atraco. Y me explico. La ley electoral es muy clara. Establece en su artículo 34 que los partidos políticos no pueden modificar sus estatutos cuando hay un proceso electoral federal en curso. Y este es el caso. En varias de tus notas hiciste referencia pues, a que las elecciones siguen en proceso, se tiene todavía que calificar la elección presidencial, se tiene que integrar el Congreso de la Unión y hay impugnaciones que se están por resolver en varias entidades federativas. Pues bien, dado que el proceso electoral sigue en curso, la ley no le permite a los partidos políticos cambiar sus estatutos, precisamente porque las autoridades electorales se deben de concentrar en la parte del voto ciudadano y en defenderlo y en calificarlo. Por lo tanto, los partidos políticos en este momento del tiempo no pueden modificar sus estatutos. Pero es público que Alejandro Moreno impulsó una asamblea nacional en el PRI el mes pasado, precisamente para modificar los estatutos, para permitirle la reelección. En un partido político, vale subrayarlo, cuyo principio fundacional es sufragio efectivo, no reelección. Entonces, nadie se había animado a tanto, ni aquellos dirigentes que habían ganado elecciones se habían pensado en modificar los estatutos para reelegirse a sí mismos. Pues bueno, estamos en una situación gravísima, ilegal, y con la ley en la mano acudimos al INE para decirle: INE, es tu responsabilidad ponerle alto a este atraco, revertir lo que se acordó en esa asamblea nacional ilegal, y por lo tanto todos los actos derivados de ella pues son ilegítimos, ilegales y nulos. Pero aún hay más. El estatuto del PRI establece también con toda claridad en su artículo 173 que durante el proceso electoral no se puede cambiar de dirigente nacional. Esto está acreditado en los estatutos y en sentencias del Tribunal Electoral, pero también en resolutivos del Consejo Político Nacional del PRI. Todo el mundo sabe en el partido que durante los procesos electorales no se puede cambiar de dirigente nacional. Pues bien, como el proceso electoral sigue en curso, el proceso de reelección de Alejandro Moreno también es antiestatutario. Entonces, otra vez, con los estatutos en la mano, con la ley en la mano, hemos acudido a las autoridades electorales para señalarles que está habiendo un atraco, que Alejandro Moreno ha cambiado ilegalmente los estatutos, ha convocado ilegalmente un proceso de reelección y, yendo en contra de la ley y los estatutos, quiere secuestrar al partido. ¿Y por qué es esto importante? Pues es importante porque tú, yo y todos quienes nos escuchan pagamos impuestos, y de los impuestos se le da dinero a los partidos políticos. Y el PRI recibe casi 1,000 millones de pesos anuales. Y esos 1,000 millones de pesos anuales los va a administrar Alejandro Moreno de nueva cuenta, después de que lo lleva administrando 5 años, va por 4 años más, cuando lo está haciendo a partir de ilegalidades y de hacer cosas en contra de la ley electoral y de los estatutos del partido. Por eso las autoridades tienen que actuar. Entonces aquí la vía es el Instituto Nacional Electoral, que pues revoque todos estos cambios que se han hecho, en el que él mismo dice que votaron por él casi el 98% de los priistas. Ni en Venezuela tienen esa popularidad. Sí. Y es precisamente lo que tú dices. El Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad por ley de revisar que los cambios a los estatutos se hacen conforme a la ley y conforme a las reglas de los propios partidos políticos. Y a todas luces esto no ha ocurrido. Y en consecuencia el Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad de declarar todas estas actividades como nulas. Una vez que resuelve el INE, se va esto al Tribunal Electoral, que es la última instancia
en materia electoral. Y como decía mi abuelita, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al Tribunal Electoral. Y por esa razón fuimos al Tribunal Electoral con toda oportunidad. Fuimos varios expresidentes nacionales del PRI, fuimos un amplio número de militantes, de exgobernadores, de exlegisladores federales, de presidentes de los estados, del PRI en los estados, a decirle al Tribunal Electoral, ojo, toma el toro por los cuernos. Está pasando esta larga cadena de ilegalidades en el PRI porque Alejandro Moreno se quiere reelegir a la mala y tienes que actuar de inmediato. Y ahí el Tribunal Electoral fue permisivo. El Tribunal Electoral quedó a deber. Y en consecuencia, lo que nosotros le pedimos al Tribunal Electoral es que ya tome el toro por los cuernos y que con la ley en la mano, con los estatutos en la mano, restablezcan la legalidad en un partido político histórico para los mexicanos, con sus aciertos y con sus desaciertos, pero es un partido centenario que ha contribuido a la construcción de instituciones y no merece tener este destino. Justo le iba a preguntar ya para finalizar que pues esta crisis por la que atraviesa el partido, ¿cómo puede contribuir a que pues se fortalezca si no se vieron favorecidos por muchos ciudadanos y ven que justo los dirigentes están peleando y cómo van a poder confiar después de lo que están viendo? Absolutamente. Yo creo que los problemas que tiene el PRI no salen por la misma puerta por donde debe de salir Alejandro Moreno de la dirigencia. No todos los problemas se acaban con su salida, pero lo que tengo completamente claro es que la dirigencia del fracaso, la que arrojó los peores resultados en la historia del partido, no es la dirigencia correcta, es decir, Alejandro Moreno no es la persona correcta para dirigir el destino del PRI, que requiere una reforma profunda para poder ser más cercano a la ciudadanía y merecer su confianza. Entonces, el primer paso para retomar el rumbo, para hacer una reforma profunda, para tener una discusión crítica y autocrítica de puertas y de ventanas abiertas, para que por fin entre aire fresco, pues se requiere, en primer lugar, que la dirigencia que ha tenido los peores resultados en la historia se haga a un lado. Y eso tú lo has visto en las democracias. En Inglaterra hace 2 meses, cuando el Partido Conservador tuvo los peores resultados electorales, el primer ministro y líder del Partido Conservador en Inglaterra dijo, ofrezco una disculpa, me hago a un lado y el partido tendrá un proceso de cambio, de reestructura, con nuevas personas que hagan que esto pueda funcionar mejor. Bueno, eso es lo mínimo que esperas del presidente de un partido político serio y más de un partido político histórico. Pero por el contrario, lo que tenemos es a una persona que insiste en quedarse en una posición que no le corresponde, que lo hace de manera ilegal y que está secuestrando a un partido político con un presupuesto que pagamos todas y todos de más de 1,000 millones de pesos anuales. Y que también los podría dejar fuera a ustedes, ¿no? Del partido. Bueno, él lo que ha amenazado, y esa es la marca de su casa, es expulsar a quienes no pensamos como él. Pero ¿cómo podemos estar de acuerdo con cometer esa serie de ilegalidades que al único que benefician es a él y no a la institución, no al país, no al sistema democrático? Entonces nosotros hemos levantado la voz, los expresidentes del partido y muchos militantes, miles de militantes, hemos levantado la voz porque no estamos de acuerdo con llevar a cabo una larga cadena de ilegalidades para que Alejandro Moreno secuestre al partido. No estamos de acuerdo. Bueno, pero pues, cuando se levanta la voz, él amenaza con expulsarnos del partido. Hay una nota por ahí que estoy viendo de que ha decidido expulsar de la fracción parlamentaria al senador Mario Fabio Beltrones. Y aquí te hago una pregunta. Si tienes solo 15 senadores en un Senado de 124, ¿en qué momento eres dirigente nacional y se te ocurre correr a uno? Sí. O correr a 2 o a 3 o a 4? Cuando la lógica es que si tienes pocos, pues los cuides y sumes a ver si se quieren venir más contigo. Pues contrario a eso, contrario a la lógica política, digamos, de cualquier democracia, tenemos un dirigente nacional que el primer acto que hace después de reelegirse es correr a un destacado miembro de su grupo parlamentario para que sean menos en las votaciones. Bueno, es de locos. Sí. O sea, nunca visto, ¿verdad? Entonces, por eso estamos acudiendo al Tribunal Electoral, al INE, y lo que le pedimos es que se restablezca la legalidad en el partido. Pues estaremos muy pendientes. Por lo pronto, yo te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros.
Al contrario, el agradecido soy yo y con mucho gusto podremos platicar de esta larga historia que continuará la semana siguiente y todo el mes. Bueno, pues muchas gracias, Enrique Ochoa Reza.